María Gómez había pasado muchos años trabajando en turnos dobles en una pequeña cafetería del centro de Madrid, ganando apenas lo justo para salir adelante, pero jamás dejaba que el cansancio apagase su bondad natural. Una noche lluviosa, mientras la cafetería estaba por cerrar, notó a un niño frágil en silla de ruedas, temblando en la acera. Sin dudarlo, lo invitó a entrar, le ofreció una comida caliente y se aseguró de que se sintiera seguro. Sin que ella lo supiera, un hombre adinerado, al otro lado de la calle, observaba cada uno de sus movimientos. Ese hombre, Antonio Ramírez, era el padre del niño, y aquel sencillo acto de compasión estaba a punto de abrirle puertas que jamás había imaginado, mientras la lluvia caía intensamente. La lluvia golpeaba la acera de la Gran Vía, convirtiendo el pavimento agrietado en una superficie resbaladiza e irregular, y las farolas apenas iluminaban los edificios viejos que bordeaban la calle. Ya pasaban las 11 de la noche, y la cafetería debería haber cerrado, pero María nunca se negó a ayudar a quien lo necesitara, especialmente cuando la vida ya le había sido tan dura a esa persona. Ella estaba detrás del mostrador, su piel morena brillando con el sudor de una jornada de 12 horas, cuando vio la pequeña figura en la calle. Allí, en una silla de ruedas antigua, se encontraba un niño con el cabello oscuro pegado a la frente y vistiendo un abrigo raído que apenas lo protegía del frío. Estaba justo bajo el letrero luminoso de la cafetería, aferrándose a una manta desgastada que poco le ayudaba a combatir el frío. Con gesto preocupado, María dejó a un lado el trapo que usaba para limpiar, abrió la puerta y lo llamó con voz suave. «Hola, Peque, ¿qué haces aquí solo?» El niño se sobresaltó un poco, pero luego levantó sus grandes ojos azules, algo inseguros, y murmuró: «Estoy esperando a mi papá». María miró a su alrededor. No había nadie, salvo la luz tenue de una tienda de empeños y el sonido de neumáticos resbalando sobre el asfalto mojado. «¿Dónde está él?», preguntó con verdadera preocupación. El niño se encogió de hombros y se envolvió más con la manta. Con un suspiro, María supo que no podía dejarlo ahí, en medio de esa noche terrible. «Ven adentro», dijo con una sonrisa acogedora. «Aquí está calentito y preparé algo especial para ti». Después de unos momentos de vacilación, el niño asintió lentamente. María lo ayudó a salir de la silla de ruedas y lo condujo al interior, donde el calor y el aroma del pan tostado y del café recién hecho los envolvieron como un abrazo. Lo llevó a una mesa cerca del radiador, colocándole una toalla limpia sobre los hombros, y se inclinó para mirarlo a los ojos. «Yo soy María», dijo con una sonrisa franca. «¿Cómo te llamas, cielo?» El niño, con voz entrecortada, respondió: «Diego». María sonrió aprobatoriamente. «¡Qué nombre tan bonito! ¿Tienes hambre?». Diego asintió tímidamente, y sin esperar respuesta, María se dirigió a la cocina. Sacó una barra de pan rústico, la cortó con destreza, y regresó con un plato humeante de sándwich de queso dorado y crujiente, acompañado de un cuenco de sopa de tomate, la misma receta reconfortante que su abuela solía preparar cuando las noches eran largas y el mundo parecía injusto. «Esta noche va por mi cuenta», le aseguró mientras acomodaba un servilleta en su regazo. Los ojos de Diego se iluminaron al darle el primer bocado, viendo cómo el queso se estiraba en finos hilos deliciosos. «Esto es lo mejor que he probado», murmuró, con la voz llena de asombro. María rió suavemente, observándolo devorar la comida, y dijo: «Una buena comida puede alegrar hasta el peor de los días». Sin embargo, en el fondo, sentía esa pena familiar al ver a un niño tan pequeño ya cargando un peso inmenso, pues había visto demasiados chicos esperando a alguien que nunca llegaba. Lo que María no sabía era que, al otro lado de la calle, un elegante coche negro descansaba en las sombras. Sus ventanillas oscuras reflejaban el resplandor del letrero de la cafetería, y en su interior, Antonio Ramírez observaba la escena con penetrantes ojos grises. Con 46 años, Antonio había construido su imperio con mano dura y una eficiencia implacable. Su empresa, Ramírez Tech, era la referencia en la industria tecnológica de la ciudad,
un verdadero motor de miles de millones de euros que valoraba la precisión por encima de los sentimientos. Durante años, se había asegurado de que nada, ni emociones ni debilidades, interfiriera en sus negocios. Y ahora, él observaba, escuchaba y calculaba, mientras se daba cuenta de que Diego era su hijo, y que aquella camarera, con su delantal sencillo, lo estaba alimentando sin pedir nada a cambio. Esa misma noche, Antonio se había retrasado por una emergencia con inversores internacionales y había ordenado que Diego esperara en la cafetería por unos pocos minutos. No esperaba ver aquella escena. Con rapidez, tomó su teléfono y llamó a su asistente. Claudia, ve a la cafetería de la Gran Vía, sin traje, sin tacones. Te necesito allí en 20 minutos. Tras una breve pausa añadió, investiga todo sobre la mujer que acaba de alimentar a mi hijo. Y colgó, con voz medida, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. Dentro de la cafetería, Diego reía por primera vez en toda la noche, balanceando sus piernas debajo de la mesa, mientras restos de sopa manchaban su barbilla. María le limpió con un servilleta, sonriendo y bromeando. «Menudo comelón». Afuera, la expresión de Antonio era impenetrable, mientras ya calculaba el costo de aquel acto. Él no creía en la amabilidad, sino en saldar cuentas, y sin que María lo supiera, acababa de ponerla en deuda con él. María se secó las manos en el delantal y miró hacia la ventana, mientras la lluvia seguía dibujando trazos irregulares en el cristal. Diego terminaba el último pedazo de su sándwich, sus pequeñas manos ahora firmes y cálidas, y su rostro ya no mostraba el cansancio que ningún niño debería tener. Una satisfacción silenciosa llenó su corazón. Un pequeño acto de bondad bastaba. Fue entonces cuando la puerta de la cafetería se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío, seguida de una mujer con vaqueros y sudadera, con el cabello rubio asomando por debajo de una gorra desgastada. La recién llegada parecía fuera de lugar, no tanto por su vestimenta, sino por la forma decidida y analítica con que se movía. María, que llevaba tanto tiempo trabajando que sabía reconocer a quienes no estaban allí solo por un café, notó la mirada de la mujer fija en Diego. Bajando la voz, se agachó junto al niño. «Oye, campeón, es hora de irnos», dijo con ternura, aunque algo en el tono de la mujer sonaba demasiado ensayado. Diego frunció el ceño y se limpió la boca con la servilleta que María le había dado. «Pero todavía no terminé mi leche», protestó. La mujer, que más tarde se presentaría como Claudia, inclinó la cabeza con una sonrisa calculada. «Puedes llevártela, tu transporte ya te espera». El instinto de María se activó de inmediato. Había visto demasiadas veces cómo la gente dejaba pasar las cosas sin hacer preguntas, pero ella siempre se interesaba. Cruzando los brazos, preguntó, «¿La conoces?». La sonrisa de Claudia se mantuvo, pero sus hombros se tensaron ligeramente. «Sí, soy su tía», respondió con calma. María no dejó pasar la duda y se volvió hacia Diego. «¿Es verdad, cariño?». El niño vaciló un segundo más de lo normal, y la mandíbula de Claudia se apretó. María ya sabía, por experiencia, que la vacilación podía significar peligro. Reconocía el miedo y el poder silencioso de alguien que sabe exactamente lo que hace. Aunque su instinto le decía que debía insistir, sabía que cuestionar demasiado podía atraer problemas, así que decidió no dejar a Diego ir sin algo de seguridad. Se acercó al mostrador, tomó una galleta de chocolate envuelta en papel, mantequilla y se la entregó a Diego. «Para que la lleves», dijo con voz suave. Las manitas del niño se cerraron alrededor del dulce y por primera vez esa noche esbozó una gran sonrisa. «Gracias, María. Eres la mejor». María forzó una sonrisa, pero sintió el corazón encogerse al ver a Claudia llevarse a Diego. La tensión entre ambas era casi palpable. Antes de salir a la lluvia, Claudia miró brevemente hacia atrás, como advirtiendo silenciosamente a María de que algo no estaba bien. Al otro lado de la calle, las luces del coche negro parpadearon mientras Claudia se acercaba a la puerta trasera. Antes de que pudiera tocar, Antonio salió.
su figura imponente delineada por el resplandor del letrero de la cafetería. Tras confirmar que Diego estaba seguro, bien abrochado en el asiento trasero, Antonio se volvió hacia Claudia. «¿Y entonces?», preguntó. Claudia suspiró acomodándose la gorra. «Es lista. Casi me descubro con lo de tía», admitió en voz baja. Antonio mantuvo su semblante serio, pero Claudia continuó. «No tuve opción. ¿Sabes cómo es? Una mujer negra haciendo escándalo siempre termina en problemas, no yo», agregó con firmeza. La expresión de Antonio mostró un leve movimiento en la mandíbula, pero no dijo nada más. Claudia cruzó los brazos y añadió: «Ella es diferente de las demás», como si reafirmara lo que él ya sospechaba. En ese preciso instante, María salió de la cafetería y se internó en la lluvia sin dudar, recordando cómo había hablado con Diego, haciéndolo sentir importante y no un estorbo. Antonio la observaba en silencio, recordando que, mientras muchos se doblegaban por el dinero, María había ayudado a su hijo sin esperar nada a cambio, y eso la hacía peligrosa. Abriendo la puerta del coche e ingresando, bajó la voz. «Quiero toda la información sobre ella. Nombre, dirección, antecedentes. Lo necesito en mi mesa para mañana». Claudia vaciló un instante, y la voz de Antonio se volvió más firme. «Para mañana». Ella asintió, y una vez que el coche se alejó, la cafetería se fue haciendo pequeña en el retrovisor. Pero Antonio no pensaba en las luces de la ciudad ni en el ciento tráfico. Él solo tenía en mente a María y la deuda que ahora tenía con ella. Aquella noche, María regresó a casa con sus zapatillas empapadas y un frío que parecía haberse colado en sus huesos. Las escasas propinas de la cafetería apenas alcanzaban para pagar el alquiler, y mucho menos para la despensa, pero el recuerdo de la sonrisa de Diego le calentaba el corazón. Sin embargo, algo en aquel encuentro la inquietaba. Una sensación que ya había experimentado antes al ver la sonrisa forzada de una desconocida y la vacilación del niño. En su pequeño apartamento de un cuarto, en el barrio de Lavapiés, donde la calefacción apenas funcionaba y las paredes delgadas dejaban pasar el ruido de la televisión de los vecinos, María se recostó contra la puerta y se pasó la mano por la cara. Siempre había sido cuidadosa en no involucrarse en asuntos ajenos, pero aquella situación se sentía distinta, extraña. Antes de que pudiera calmarse, alguien golpeó la puerta. No era común tener visitas a esa hora. Al mirar por el ojo de la cerradura, su estómago se revolvió al ver a un hombre alto y robusto, vestido con un abrigo negro de diseño, que parecía costar más que el alquiler mensual. Sus rasgos eran marcados y sus ojos grises, fríos y evaluadores, dejaban claro que ya la habían juzgado. Con la mano aún en la cerradura, preguntó: «¿Quién es?». Hubo una breve pausa antes de que una voz profunda y controlada respondiera: «Antonio Ramírez». El nombre no le significaba nada. «¿Qué quieres?», exigió. Tras otro silencio, un impulso de cautela la detuvo por un instante, pero la curiosidad la venció. Lentamente, abrió la puerta lo justo para ver su rostro con claridad. Él no encajaba en aquel edificio, ni en aquel barrio. «No te conozco», dijo secamente, pero él replicó: «Pero tú conoces a mi hijo». El corazón de María comenzó a latir con fuerza. «Te estuve observando al otro lado de la calle anoche», continuó. El frío que ya sentía se intensificó. «¿Así que vienes a quejarte porque alimenté a tu hijo?», inquirió ella. «No», respondió Antonio con la mirada impenetrable. «Estoy aquí porque no creo en la caridad, sino en saldar cuentas». Sin esperar respuesta, sacó un sobre de su abrigo y lo colocó sobre la mesa gastada de la cocina. María se quedó inmóvil. Lentamente examinó el sobre, un papel grueso y elegante que parecía contener un gran peso. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja. «Una oferta de empleo», respondió Antonio. María se quedó en silencio por un instante, mirándolo incrédula. «¿Una oferta de empleo?». Antonio inclinó la cabeza, como si se sintiera reacio a ofrecerle un puesto en Ramírez Tech.
Un empleo con sueldo de 6 cifras, beneficios y todo lo que eso implicaba. María soltó una risa incrédula. ¿Crees que quiero trabajar para un hombre adinerado que piensa que con un cheque se arregla todo?, replicó. Antonio no mostró sorpresa. No creo que necesites caridad, dijo con calma. Por eso no te ofrezco caridad. Esas palabras la hirieron. Ni siquiera me conoces, contestó María. Pero ya sé lo suficiente, afirmó. Él con voz firme. Sé que alimentaste a mi hijo sin esperar nada a cambio. Sé que lo trataste como alguien importante. Eso es muy raro. María tragó saliva, tratando de ignorar el impacto de sus palabras, y miró el sobre la mesa. ¿Y exactamente qué haría en Ramírez Tech? ¿Preparar café? Antonio esbozó una leve sonrisa, casi divertida, que pronto se desvaneció. No, trabajarías directamente conmigo, encargándote de negociaciones y relaciones públicas. Tienes un don con la gente y necesito a alguien como tú. María rió irónicamente. No me necesitas. Tienes a un montón de licenciados dispuestos a hacer lo que sea sin escrúpulos. La expresión de Antonio se suavizó un poco. Por eso, no confío en ellos, dijo, y un silencio denso se instaló. María sintió el peso de aquella oferta presionando contra su orgullo, su cansancio y su terquedad para no dejarse comprar. Pero un sueldo de 6 cifras significaba no tener que preocuparse más por el alquiler atrasado, no vivir de cheque en cheque, ni pasar noches pensando en cómo estirar sus últimos 20 euros. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que no se debía nada a nadie, porque todo tiene un precio. Ella apretó los dientes. ¿Por qué yo? Antonio la miró fijamente, y por primera vez, algo en sus ojos se ablandó. Porque viste a mi hijo, dijo en tono bajo, como si le costara admitirlo. No por mi dinero ni por mi nombre. ¿Tú lo viste? La garganta de María se encogió. Miró el sobre una última vez, y despacio, dijo, «Lo pensaré». Antonio la observó largamente, asintió brevemente, y sin decir otra palabra, se marchó. María se quedó allí, después de que la puerta se cerrara, sintiendo que el sobre pesaba más de lo que debía, ya sabiendo que no se trataba solo de pensarlo, sino de aceptar. El primer día en Ramírez Tech se sintió como entrar a otro mundo. Un lugar donde todo brillaba demasiado, donde el dinero olía a mármol pulido, y el ambiente estaba cargado de poder. María caminó por el imponente edificio de cristal, vestida con un blazer sencillo y tacones de segunda mano, notando cómo todas las miradas se posaban en ella al entrar en el vestíbulo. No era el tipo de atención a la que estaba acostumbrada. No era por curiosidad, sino por juicio y cálculo. Aún así, mantuvo la cabeza en alto y los hombros erguidos. Había aprendido desde muy joven a no dejarse menospreciar. Dentro de una oficina moderna con ventanales de piso a techo y vista a la ciudad, Antonio se encontraba sentado detrás de un escritorio impecable, que más parecía una obra de arte que una herramienta de trabajo. Sin levantar la vista, indicó una silla frente a él. «Llegas tarde», dijo. María arqueó la ceja y respondió. «Solo 2 minutos, señor». Sus ojos grises y afilados la escrutaban. «2 minutos que no me devuelves». María negó, con la cabeza. Apenas había llegado y ya la estaba criticando. «¿Quieres que me quede o no?», preguntó, reclinándose y observándola detenidamente. Antes de que pudiera replicar, la puerta de vidrio se abrió y Claudia entró con una tableta en la mano, con expresión neutra. María notó cómo la mirada de Claudia la evaluaba, como si decidiera si pertenecía a ese mundo, y, de alguna manera, ya había decidido que no. Claudia habló con voz suave. «Bienvenida a Ramírez Tech». María forzó una sonrisa lenta y dijo, «Ah, ¿así que ahora usamos apellidos? Mucho gusto, Carmen Díaz». Por un breve instante, algo se reflejó en los ojos de Claudia, pero pronto volvió a centrarse en Antonio. «He preparado los informes para las próximas negociaciones con el Grupo Orión», dijo, entregando la tableta sin siquiera mirar a María.
¿Quieres que te ponga al día con los protocolos de la empresa? Antonio ni siquiera levantó la vista. No, yo mismo me encargo. María no estaba segura de si eso era un buen augurio o una advertencia. Claudia asintió y al salir se detuvo en la puerta para decir en voz baja: «Buena suerte». María inclinó la cabeza. Ese tono no parecía de ánimo, sino más bien una advertencia. No hubo tiempo para pensar, pues Antonio se sumergió de inmediato en el trabajo. Abrió un archivo y lo deslizó sobre la mesa. El Grupo Orión quiere aprobar un contrato que reduciría los costos de mano de obra subcontratando trabajos al extranjero. Eso implicaría despidos, miles de personas. María hojeó el documento sintiendo un nudo en el estómago. ¿Y quieres que haga qué? ¿Convencerlos de no hacerlo? Antonio mantuvo la mirada fija. Quiero que hagas lo que mejor sabes hacer, tratar con la gente. María cruzó los brazos. Entonces, déjame ver si lo entiendo bien. ¿Me contrataste porque crees que puedo persuadir a estos multimillonarios de tener conciencia? Antonio no parpadeó. No, te contraté porque entiendes algo que ellos no comprenden. María entrecerró los ojos. ¿Y qué es eso? Él se inclinó un poco hacia adelante. Que las personas que no tienen nada que perder luchan con todas sus fuerzas. Esas palabras, simples pero certeras, impactaron profundamente a María. La observó en silencio durante largo rato antes de asentir. «Hablas en acertijos para alguien que dirige un imperio tecnológico», dijo ella, con un leve tono de burla. Un pequeño gesto en el rostro de Antonio parecía insinuar una sonrisa, pero pronto se desvaneció y el momento pasó. «Reunión al mediodía», anunció él levantándose. «Procura no llegar tarde». María rodó los ojos, pero no discutió. Tenía un trabajo que cumplir. La sala de reuniones era fría, con paredes de acero y vidrio que parecían diseñadas para incomodar a cualquiera. María se sentó junto a Antonio en una larga mesa de roble, de frente a 3 hombres impecablemente vestidos. Ellos irradiaban la seguridad de quienes sabían que podían decidir el destino de vidas con tan solo una firma. El líder del grupo, Felipe López, de 60 años, con el cabello blanco cuidadosamente peinado, símbolo de un poder antiguo, apenas le prestó atención. María ya había lidiado con hombres así, aquellos que valoraban solo a quienes se parecían a ellos, pero ella se mantuvo firme. Antonio no perdió tiempo. Quieren trasladar la producción a Asia, ¿verdad? Dicen que eso reducirá costos y aumentará la eficiencia. Hizo una pausa y luego continuó. Yo creo que eso destruirá a un equipo que ha construido la base de esta empresa por más de una década. Felipe esbozó una sonrisa fina, que no llegó a sus ojos. Creo que entiendes mal, Antonio. No es algo personal, es solo negocio. María apretó los puños bajo la mesa, murmurando para sí. No es personal. Recordando las veces en 1900 que vio a su arrendador subir el alquiler de un día para otro, y a su madre perder el empleo cuando la industria se trasladó a mano de obra más barata. Siempre parece solo negocio hasta que te toca a ti, dijo suavemente. Felipe entonces la miró directamente, y Antonio dejó que continuara. Tras unos minutos de tensión, Antonio se aclaró la voz y dijo: «Te contraté por una razón». María sonrió con seguridad. «Exactamente, porque yo sé lo que hago». Diego, que había estado observando desde lejos, intervino tímidamente. «¿Se van a abrazar ahora?» Antonio suspiró y respondió: «Ni pensarlo». María rodó los ojos. «Claro que no». Diego sonrió abiertamente. La primera sonrisa genuina en mucho tiempo, y María sintió que, de alguna manera, había construido algo real, algo que importaba de verdad. Pero al mismo tiempo, sabía que su camino aún estaba lejos de terminar. Unos años después, María Gómez se encontraba en la oficina ejecutiva de Ramírez Tech, con su nombre grabado en la puerta como vicepresidenta de Estrategia Corporativa. Lo que había empezado como un empleo, un reto, se había transformado en una misión. Bajo su liderazgo, la empresa amplió sus prácticas laborales éticas, lanzó programas de mentoría
y firmó acuerdos con negocios de minorías en toda la ciudad. Se inauguró un nuevo centro comunitario, bautizado como Fundación Gómez Ramírez, destinado a financiar educación y oportunidades laborales para jóvenes de barrios desfavorecidos. En la ceremonia de inauguración, Diego, ahora universitario, se encontraba a su lado, sonriendo como el niño que un día recibió una comida gratis en una cafetería, simplemente por un acto de bondad. Y en ese instante, todos comprendieron que invertir en la compasión siempre da los mejores frutos.